Educación clásica. Pedagogía 2023. Pensamiento pedagógico. Origen de la educación homérica. ¿Quién fue Homero? Homero fue un poeta, no un historiador. Concedía rienda suelta a su imaginación creadora. No se proponía describir escenas realistas de costumbres, sino evocar una gesta heroica proyectada en un pasado prestigioso y lejano, donde hablaba de dioses y de animales. Pero recordemos que por Homero se podrían referir a una persona o un grupo de personas. Estructura política y social de la sociedad arcaica. Estaba situado por el rey, rodeado de una aristocracia de guerreros, una corte que comprendía, por otra parte, el consejo de los grandes vasallos, hombres de edad honrados y cuya experiencia los tornaba valiosos. Por otro, el bando de los fieles, que eran jóvenes guerreros que constituían la clase noble. Educador. ¿Cuál era la figura del educador? Se les veía como sabios. El padre le entregaba la tutela a un sabio, así este mismo se encargaba de criarlo, desde darle de comer hasta entrenarlo y pasarle sus conocimientos. Quirón le enseñaba a Aquiles deportes y ejercicios caballerescos, la caza, equitación, jabalina o las artes cortesanas, como la lira e inclusive la cirugía y la farmacopea. Homero, educador de Grecia. ¿Por qué Homero era llamado el educador de Grecia? Se le llamaba así ya que era un texto básico, centro de todos los estudios de los niños, los jóvenes y los adultos. Estudiaban su obra no solamente como instrumento de cultura, de historia o de literatura, sino como guía indispensable en su proceso formativo. Educación espartana y ateniense. Educación. En Atenas no dejaban conservar una estrecha relación con sus orígenes nobiliarios. La educación era de manera colectiva. En Esparta tenían una educación homérica y una educación escriba. Cultura. En Atenas su cultura era más artística que científica y mostraban un carácter civil. En Esparta utilizaban la danza como gimnasia y el canto como poesía. Era la única forma arcaica de literatura. Deportes. En Atenas se practicaba atletismo, pancracio, salto, carrera de expedición, lanzamiento de disco y jabalina. En Esparta se practicaba la carrera, el lanzamiento de piedras y jabalinas y también la lucha. Gobierno. En Atenas de un sistema monárquico pasaron a otro oligárquico. El poder que habían acumulado los reyes quedó repartido en distintas instituciones políticas y religiosas. Su control recayó en miembros de 60 familias aristócratas denominadas eupátridas. En Esparta, el gobierno oligárquico se dotó de instituciones, 2 reyes elegidos entre los miembros de la familia, un consejo de ancianos, gerurista, 5 magistrados, éforos y asamblea de ciudadanos con pocos poderes, apela. Religión. En Atenas y Esparta ambas compartían la religión politeísta, y esta se refería a la creencia de más de un dios. Atenea era una diosa ateniense y Ares de espartanos. Filósofos. Platón. Platón fue un filósofo griego. Su educación era definida de una manera clara y precisa, un objeto del cual se podía captar su esencia. Platón entendía la dialéctica de 2 maneras. Primero, como un camino o método mediante el cual pasamos de la opinión al verdadero conocimiento. En su academia se estudiaba el trivium, gramática, retórica y lógica. También el quadrivium, aritmética, geométrica, astronomía y música, además de diversos campos del saber. Fue el primer autor que utilizó el diálogo para exponer un pensamiento filosófico, y tal forma constituía por sí misma un elemento cultural nuevo, la contraposición de distintos puntos de vista y la caracterización de psicología de los interlocutores. Indicó una nueva cultura en la que ya no tenía cabida la expresión poética u oracular, sino el debate para establecer un conocimiento cuya legitimación residía en el libre intercambio de puntos de vista, y no en la simple enunciación. Sócrates. Nació en Atenas en el año 470 a.C. Se destacaba por su capacidad de razonamiento y facilidad para hacer uso de palabra. Muere mediante una ejecución mediante la cicuta. Lo acusaron de despreciar a los dioses del Estado, por corromper la moral de los jóvenes. Considerado el primer educador debido a sus métodos socráticos de enseñanza, que enfatizaba el diálogo, la reflexión ética y educación individualista. Algunos de sus alumnos más destacados fueron Platón, Xenofonte, Aristipo, Antístenes, Euclides, Simias, Apolodoro, entre otros. Método socrático. Ironía. Ponía al alumno como el sabio de la materia a tratar.
A través del análisis práctico por medio de confrontaciones, dudas e incertidumbre, se lograba reconocer nuestra ignorancia y desconocimiento. Es cuando estábamos en condiciones de buscar la verdad. Método socrático, mayéutica. El término era vinculado a la obstetricia y Sócrates orientó el término a la filosofía. Diálogo entre dos personas cuyo objetivo era ayudarlos a encontrar o recordar la verdad conocimiento por ellos mismos.